Una de las sentencias más destacadas durante la presidencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue la invalidez de la legislación de la Ciudad de México relativa al registro público de agresores sexuales, asunto al que el Pleno del máximo tribunal dedicó 3 sesiones para resolverlo en su totalidad, iniciando el análisis del asunto el 14 de febrero y concluyéndolo el 20 de febrero de 2023. Se trata de la acción de inconstitucionalidad con número de expediente 187/2020 y su acumulada 218/2020. Recursos promovidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes impugnaron el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la capital del país el 20 de marzo de 2020, que reformó diversas leyes y el Código Penal, lo que llevó al Pleno a analizar disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal, reformados para regular el mencionado registro. Un asunto destacado en términos de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad en el Estado mexicano, aspecto que, en el ámbito constitucional y procesal, se enmarcó en lo establecido por el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución Política Federal que regula las acciones de inconstitucionalidad, así como en su ley reglamentaria y en disposiciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Marco Convencional sobre los Derechos de las Mujeres, además de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en los artículos 1, 6, 14, 16, 18, 22, 23 y 73 de la Constitución Política, marco del que se partió para analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas que regulan el registro de agresores sexuales de la capital y que, de acuerdo con las comisiones de derechos humanos que las impugnaron, son violatorias de diversos derechos humanos. En la discusión en el Pleno, estos fueron parte de los argumentos. La propuesta general del proyecto es desestimar los diversos argumentos por los que las comisiones sancionantes impugnaron este registro y nos propone declarar su validez. Respetuosamente, yo tampoco comparto esta propuesta porque considero que el sistema registral configurado por las normas impugnadas sí resulta violatorio de nuestro marco constitucional. Deriva precisamente de reconocer ese entorno de grave violencia de género que existe actualmente no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Y la necesidad de, por un lado, analizar las medidas encaminadas a la protección de mujeres y de menores, y por otro, no soslayar o restringir de manera desproporcionada los derechos también de rango constitucional y convencional de las personas sentenciadas y que ya han cumplido con la pena impuesta. Es por ello que el examen de proporcionalidad resulta fundamental para el análisis constitucional de la medida. Estamos ante un claro conflicto entre derechos. Yo coincido en el fin constitucionalmente legítimo, creo que todos hemos coincidido en la prevención, en la comisión de delitos de índole sexual y la protección de la libertad sexual de mujeres y la protección de los menores. En este sentido, el ministro Javier Lainez Potisek señalaba que no era tan clara la relación causa-efecto entre la medida y el fin buscado. En la segunda grada, por el contrario, a mí no me parece tan evidente esta relación causa-efecto entre la medida y el fin buscado. El supuesto efecto preventivo consistente en que, cito textualmente, la exhibición pública del individuo contribuye a generar un efecto preventivo y de control respecto de la comisión de nuevos ilícitos por parte de residentes o bien de cualquier miembro de la sociedad. Tampoco parece existir evidencia, al menos en el derecho comparado, de una protección efectiva por el hecho de que una mujer advierta la presencia en cierta localidad de una persona que en el pasado, así sea hace 30 años, cometió un delito. Incluso, y consciente de que este asunto lo tenemos que analizar con perspectiva de género, me parece
que esta medida no es efectiva para la protección de la mujer. Es importante, yo sí quisiera recordar que en el marco de aprobación de esta reforma hubo importantes disensos provenientes de organizaciones y de mujeres especialistas y dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, quienes alertaron del uso indiscriminado del derecho penal para atender problemáticas como esta. Concretamente, y hay referencias, artículos y posturas que presentaron en el Congreso en que señalan y se refieren a que este tipo de políticas se basa en la exhibición de la persona que cometió el delito sexual para que la comunidad o el resto de la población lo segregue y no vuelva a cometer el mismo acto. También agregaban que estas medidas impiden que las autoridades, muchas veces impiden que las autoridades se focalicen y realicen todos sus esfuerzos en vencer los verdaderos obstáculos para mejorar la protección, la procuración y la impartición de justicia en estos temas. Ahora, aún si pasáramos a la siguiente grada, la necesidad de la medida, pues me parece que tampoco puede justificarse desde el momento en que existen medidas igual efectivas y menos restrictivas en materia de derechos. En este punto yo quiero ser muy claro, no es que desde el punto de vista constitucional no pueda existir esta clase de registros. El problema radica en el cúmulo de restricciones a otros derechos que arrasa el sistema hoy vigente y que estamos analizando. Entre otras razones, explicaba, por el tiempo que debía mantenerse en el registro el agresor sexual, periodo que la ley establecía en 10 años mínimo y máximo 30 años, además de que el registro tenía carácter público y abierto. No hay duda, para mí, que el registro puede y debe ser accesible a las autoridades componentes del sistema de seguridad pública, las autoridades de procuración de justicia, para la pronta ubicación, localización, prevención de delitos y constancias de reincidencia. El que quien ha delinquido en un estado de Oaxaca pueda ser fácilmente localizable en el estado de Coahuila, por ejemplo, y tener su ubicación, y tener su paradero y domicilio de manera pronta y eficaz. También hay registros, de eso da cuenta el derecho comparado, de este tipo, pero con divulgación controlada para casos específicos. Yo veo, solo por citar algún ejemplo, como aquellas personas que pretenden trabajar en entornos que involucren a menores, como en las instituciones de educación básica. O bien un registro quizás abierto, pero para quienes han incumplido medidas de seguridad impuestas por el juez de ejecución. En fin, más allá del propio registro, hay en la legislación actualmente en vigor auténticas medidas de seguridad tendientes a la protección de la víctima y de los niños, como la obligación de informar cambio de domicilio. Asimismo, indicó el ministro que tal y como estaba concebido el registro, implicaba convalidar una política de derecho penal. Y así lo explicó. Y no de derecho penal del acto. Coincido totalmente con esa conclusión. En el aspecto de reinserción social, muy respetuosamente no comparto este concepto demasiado estrecho del principio de reinserción social, cuyos alcances estarían solo referidos al sistema penitenciario, o sea, únicamente durante la estancia de las personas en prisión. Este principio no puede desinteresarse sobre qué pasa con la persona sentenciada una vez que cumplió la pena. Es decir, no se debe restar importancia a si el sistema funciona o no. Me refiero al sistema de reinserción social. Así, ¿cómo no pensar que el sistema registral, tal y como está hoy concebido, no es estigmatizante y que no impide, una vez que se alcanza la libertad, ejercer de manera plena el derecho a la libertad de trabajo, comercio o industria? No,
expresamente no. Es fácticamente lo que produce y lo que lo convierte en una pena y no en una medida de seguridad. Al efecto, yo creo que es importante traer a colación los precedentes de ese Tribunal Constitucional, muy recientes, por cierto, respecto de este tipo de principios, me refiero a la reinserción social, y otros derechos involucrados en la acción que hoy nos ocupa. Me refiero a las declaratorias de inconstitucionalidad de aquellos requisitos que muy diversas leyes han establecido para acceder a ciertos cargos públicos. Ello afirmaba como no contar con ciertos antecedentes penales o incluso haber sido condenado por delito doloso. Precedentes en lo que señalaba una violación del principio de igualdad, que implicaba discriminación y que estigmatizaban a quienes ya habían cumplido una sentencia, lo que resultaba contrario al principio de reinserción social o indicaba quienes consideraban que eran parte de un grupo especialmente vulnerable y que su exclusión era señalamiento o debía analizarse desde la perspectiva de pertenecer a una categoría sospechosa. El ministro Lainez afirmaba estar consciente de que la problemática jurídica de dichos precedentes no era idéntica, pero que las consideraciones y la abundante doctrina jurídica del máximo tribunal sí era aplicable, no como una pena que estigmatizaba, discriminaba y trascendía a lo largo de los años a los familiares, hijas e hijos del sentenciado, el que una vez cumplida una sentencia máxima de, por ejemplo, 7 años por el delito establecido en el artículo 181 bis, tuviera que permanecer en un registro consultable de manera abierta por un periodo de 23 años. Muy respetuosamente, para mí, esto no tiene relación con una medida de seguridad. Y desde mi punto de vista, no es la calificación que puso el legislativo a la medida, efectivamente la coloca como medida de seguridad, sino el análisis de la medida en su sustancia, la que nos ha llevado, al menos a quienes nos hemos pronunciado en contra del proyecto, a considerar que en realidad sí es una pena, una doble pena o una pena, en su caso, sucesiva a la de prisión o la de privación de la libertad. En suma, desde mi punto de vista, el sistema no es una medida de seguridad, aunque formalmente así haya sido catalogada, es una sanción penal. Y aun cuando lo fuera, me parece a mí que las medidas de seguridad no están exentas de escrutinio constitucional y me parece que esta medida sí violenta de manera desproporcionada los derechos constitucionales a los que me he referido. Yo me pronunciaré en contra del proyecto. Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideraba que la idea o concepción de un registro de personas que hubieran cometido delitos relacionados con la libertad sexual sería deseable y podría tener una función muy importante en materia de prevención, así como para disminuir, en la medida de lo posible, este tipo de conductas. Y también creo que es una medida adecuada para visibilizar a todas las víctimas de este tipo de actos absolutamente reprobables. Sin embargo, y yo aquí no quiero ser reiterativo, yo básicamente comparto las consideraciones que se han expuesto por la invalidez de estas normas. Me parece que el sistema normativo que regula, en este caso, el registro que estamos analizando, no cumple con los estándares mínimos de lo que nuestra Constitución y esta propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en relación con este tipo de medidas. Se ha dicho que se trata de una medida de seguridad y pareciera que por esa razón ya no debiéramos aplicarle los estándares que tenemos establecidos respecto al derecho a la reinserción social y lo que también se ha manifestado aquí, la doctrina abundante a la fecha en relación a que en nuestro sistema penal debe privilegiarse lo que se ha denominado el derecho penal del acto y no del autor.
Creo que la medida tal como está diseñada, e insisto, no me parece que sea inconstitucional per se, pero sí me parece que viola diversos principios constitucionales la manera como se ha regulado y establecido en las normas que estamos analizando. En su oportunidad, el ministro Alberto Pérez Dayán advertía en la sesión sobre el análisis de esta acción de inconstitucionalidad, que el legislador no pretendía afectar las libertades, pero regulaba aspectos penales que solo compete definir al legislador federal. Estoy seguro que ninguna de ellas se hace con la convicción de afectar las libertades. Se trata de resolver un problema presente y con ello asegurar un mejor futuro. No lo dudo. Yo comparto prácticamente todas las determinaciones que se dan en tanto la excepcionalidad de la medida y su justificación. Sin embargo, todas ellas creo deben formar parte de un capítulo específico de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De suerte que este es un primer principio. El paso ya está dado, independientemente de que la invalidez pudiera decretarse por distintas razones. Creo que el instrumento debe ser retomado y favorecido por quien tiene competencia para hacerlo. Y en el caso concreto, de acuerdo con la Constitución Federal, es el Congreso de la Unión. Y lo es porque el artículo 73, fracción 21, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece precisamente la competencia del Congreso para legislar en materia de ejecución penal válida para toda la federación y las entidades federativas. Es cierto que existen registros, estos pueden ser bastante más limitados que aquel al que reguló el Congreso de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que no tiene competencia para hacerlo. Insisto, declarar la invalidez de una disposición no solo significa dejarla sin efectos, también significa dejar un precedente que puede ser valioso para reconducir un camino. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, consideraba en este marco un unánime acuerdo, en el sentido de que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero con apego al orden constitucional. Por lo que estimo que es de la mayor relevancia que las medidas legislativas que se implementen para tal fin estén apegadas al parámetro de regularidad constitucional, porque de ello va a depender precisamente su eficacia. En este caso, se analiza el registro público de personas agresoras sexuales como una importante herramienta que busca erradicar la violencia sexual contra las mujeres y personas menores de edad que implementó el legislador de la Ciudad de México en su Código Penal, bien como una medida de seguridad o bien como una pena, y en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de los derechos de las niñas y adolescentes como un mecanismo de prevención y protección de violencia sexual a nivel política pública. A mi juicio, esta dualidad atribuida al registro transgrede el derecho de seguridad jurídica, pero sobre todo le resta eficacia, en tanto que la forma en que está normativamente diseñado impide su evaluación congruente con la finalidad que persigue a partir de la naturaleza jurídica que detente y que, como se ha observado, existen diversos criterios cuál es la naturaleza jurídica. Por lo tanto, respetuosamente, me voy a apartar de las consideraciones del proyecto. Como medida de seguridad o como pena, el registro constituye la respuesta del Estado en ejercicio del jus puniendi, que tiene fines de prevención especial y se orienta por un principio de peligrosidad.
por lo que el parámetro de regularidad constitucional al que debe confrontarse es el artículo 22 constitucional, que contiene una regla prohibitiva al proscribir expresamente determinados tipos de penas, así como los numerales primero, 14, párrafo tercero, 18, párrafo segundo y 22, párrafo primero constitucionales, en su interpretación sistemática, en que este alto tribunal determinó que permiten advertir de tales artículos que nuestro orden jurídico se decanta por un derecho penal de acto, lo que es indicativo de que la valoración de las consecuencias jurídicas en general deben orientarse a partir del principio de culpabilidad, rechazándose el principio diverso que es el de peligrosidad. Como política pública, enfatizaba la ministra presidenta, el registro no debía confrontarse con los parámetros de regularidad indicados previamente, al ser propios de la materia penal. En cambio, deben analizarse como una norma general que incide directamente en derechos humanos, como es el derecho a la protección de datos personales y aquellos que pueden verse afectados por la limitación de estos. El problema de inseguridad jurídica reside entonces en que, conforme al diseño legislativo que estableció el registro, a mi juicio, adquiere una doble naturaleza jurídica, pero sin alcanzar su independencia normativa en ninguna de sus dos concepciones, pues se implementó como un sistema normativo que se integra tanto por normas contenidas en el Código Penal como en las leyes especiales referidas, que resultan complementarias entre sí y contienen remisiones que impiden su entendimiento y análisis de forma separada. Precisó que a su juicio esta temática presentaba varias contradicciones, toda vez que, si se analizaba el registro como medida de seguridad o como pena, resultaba contradictorio con los fines que el legislador estableció para el mismo, en tanto que no se relaciona con propósitos de prevención especial derivado de una sanción penal, sino con fines de prevención propios de política pública. En tanto, en la sesión, la ministra ponente Yasmín Esquivel Moza no coincidía en invalidar el registro de agresores sexuales porque el interés primordial de este sería proteger los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y erradicar la violencia como una medida de protección. Pues es un hecho notorio que el incremento de feminicidios y otras conductas que atentan contra la dignidad, lejos de disminuir, han proliferado en forma alarmante, y ello ha dado lugar inclusive que otros países tengan este registro, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Perú, entre otros. Me parece que como Tribunal Constitucional observamos que día a día mujeres y niñas pierden la vida, la mayor parte de las veces con extrema crueldad, y aunque es verdad que existen garantías constitucionales en favor de los sentenciados que se han comentado aquí, tampoco debemos soslayar que sus derechos no tienen mayor importancia que los de las víctimas, y menos aún que están por encima del dolor de tantas familias. Considero que tampoco podemos hacer a un lado la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, publicada el 25 de noviembre de 2019, el cual se emitió precisamente para establecer acciones de emergencia como este registro de agresores sexuales que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres. Ya en la votación, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat recordaba que el Código Penal para la Ciudad de México señalaba que esta era una medida de seguridad, pero argumentaba que el resultado legislativo excedía dicho propósito. La intención es loable y empoderadora, pero tiene segmentos que rayan en realidad como una pena adicional, como lo es extender la consecuencia por más de una década luego de cumplir la condena. La medida me parece que tiene efectos de pena adicional y por eso es inconstitucional, así que voy a reiterar que estoy parcialmente a favor del registro, pero en contra y por la validez del artículo 69 ter en las porciones normativas que mencioné en mi intervención del pasado martes, y del artículo 69 ter en su totalidad, estas del Código Penal del Distrito Federal, y la porción normativa señalada del artículo 80
de la Ley de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia en la Ciudad de México y tendría, pues dependiendo ya del resultado de la votación, voto particular, pues sí tendría de todas maneras concurrencia en las consideraciones. Gracias. Señor ministro Lainez Potisek. En contra del proyecto. Señor ministro Tadeusz. En contra del proyecto. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a diversas disposiciones de las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y del Código Penal, todos de la capital del país, reformados y adicionados mediante decreto publicado el 20 de marzo de 2020, relativas al registro público de personas agresoras sexuales. El Pleno determinó que la configuración normativa del referido registro se contraponía a diversos principios constitucionales y derechos humanos de las personas susceptibles de ser inscritas en el registro, por lo que en la sesión se aprobó la relación definitiva de aquellos artículos invalidados por ser contrarios al texto constitucional. La invalidez se hizo retroactiva al 21 de marzo de 2020, fecha en que entraron en vigor las normas impugnadas. Cabe mencionar que entre sus implicaciones destaca que el registro originalmente pretendía ser público, permitiendo a la ciudadanía consultar la información de personas agresoras sexuales. La Suprema Corte determinó que esta publicidad no era compatible con principios como la presunción de inocencia y el derecho a la protección de datos personales. La invalidez afecta también al artículo 29 ter del Código Penal, que preveía un aumento de penas para reincidentes en delitos sexuales. El acceso a la información del registro ahora está restringido a autoridades judiciales, quienes podrán consultarlo con fines de investigación. La ciudadanía deberá seguir un proceso para solicitar información a través de la Fiscalía de Delitos Sexuales. La decisión del Tribunal Constitucional del país fue tomada en febrero de 2023 con la aplicación retroactiva de sus efectos. La invalidez se extiende a las reformas y acciones hechas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también invalidó la creación de un banco de ADN de agresores, como parte de las disposiciones relacionadas con el registro. El máximo tribunal del país protegió derechos fundamentales al limitar el acceso público al registro de agresores sexuales, considerando que su publicidad era inconstitucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González.